Y durante la última festividad de la Virgen de Caacupé escuchábamos de Arlan Fick, que hablaba de su intención de venir hasta nuestra capital, de su intención de incluso estudiar o de cursar sus estudios superiores universitarios en nuestra capital. A propósito, el que estuviera cautivo en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo llegó hasta el Ministerio de Educación y Cultura para hacer un agradecimiento especial a las autoridades de educación de nuestro país. Se encuentra en el sitio precisamente nuestro compañero Sergio Valdés, que conversó con Arlan. Quiere venir a nuestra capital, quiere estudiar. ¿Qué es lo que dijo Arlan, Sergio? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y pudimos conversar de manera exclusiva con Arlan Fick aquí en el Ministerio de Educación y Cultura ya en este cierre de año. Llegó hasta aquí para poder conversar con la ministra de Educación y agradecerle por el apoyo dado durante este año y la recuperación de las clases perdidas. Recordemos, hace prácticamente un año se daba la liberación de Arlan Fick luego de estar varios meses en cautiverio en poder del EPP. Arlan Fick, por supuesto, brindó un discurso a la ministra de Educación agradeciendo esta oportunidad de poder terminar la secundaria y ser uno de los mejores en el colegio y ya proyectar, por supuesto, lo que va a ser su vida futura en cuanto al estudio. Esto decía Arlan Fick en una primera parte con relación a la conversación que tuvo con la ministra Lafuente. Entregarle un pequeño discurso en agradecimiento a todo el personal corporativo del MEC y a todos los profesores también de mi colegio que me estuvieron dando la oportunidad para poder recuperar el año pasado. O sea, ¿te costó o fue sencillo? Fue un poco difícil, ¿verdad? 2 años en uno requiere un poco de sacrificio, pero gracias a Dios pude terminar todo y así recuperar un año. ¿Cómo te sentí después de un año difícil el año pasado? Ya que se está por cumplir un año, ¿qué pasó ahora? Es mejor ni recordar mucho ese tiempo, pero lo único que queda es estar feliz y agradecer a Dios por que yo pueda estar bien. Estoy feliz, estoy sano, estoy con mi familia y esperar que los otros 2 amigos tengan la misma suerte que yo tuve. Ya tiene también porque Arlan Fick ya tiene algunas ideas de qué va a estudiar el año que viene en la universidad. Citó, por supuesto, algunas carreras y aún no tiene decidido y probablemente pueda mudarse del lugar de acuerdo a las necesidades que tenga para poder estudiar. Inclusive, Arlan Fick dio un mensaje a los jóvenes del Paraguay que no tienen esperanzas de poder tener una salida laboral o poder crecer en cuanto a la formación académica. Y esto fue lo que dijo en cuanto a lo que preparó en un discurso de hace unos días nada más, que hoy le ofreció la ministra de Educación y que va directamente a los jóvenes y al valor de no perder la esperanza y poder ver el camino realizado del sacrificio para obtener los buenos resultados. Voy a estudiar, pero estoy un poco indeciso todavía sobre la carrera que voy a estudiar. Estoy en duda entre 2 o 3, entre ingeniería y entre agronomía. ¿Te quedas en Concepción siempre? ¿Pensar en que mudarte? Y voy a mudarme dependiendo de qué carrera voy a estudiar, es donde voy a irme también. Eso está por acá en Capital, ¿verdad? Y sí, en Asunción, pero jugando Concepción. Bueno. Está en duda todavía. A los estudiantes, colegiantes principalmente, que pongan empeño en sus estudios, que se sacrifiquen este poquito de tiempo, porque luego más adelante esto nos va a servir en mucho. De balde nos vamos a las clases y portarnos, ser el cachafá, hacer el macachén de la clase, eso no tiene futuro. Lo único es citar una frase también del discurso que es de un autor fallecido de América Latina que me encanta su obra. Todo el hombre anhela vivir en el cumbre de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en el camino recorrido para alcanzarla. Todos anhelan vivir en la cumbre de la montaña sin saber que al alcanzarla sus sueños desvanecen. El refrán que quiero dejar con eso es que debemos estudiar, sí, pero debemos también aprovechar ese camino que vamos estudiando, no pensar solamente en llegar al final, terminar y solo estar allá en la cumbre, no querer estudiar y solo estar sobre todos los demás. Debemos ser humildes y estar aprovechando en este camino desde abajo, estar disfrutando y destacarse en los estudios para tener así la esperanza de que siempre vamos a tener un buen futuro. La reunión duró aproximadamente una media hora, unos 30 minutos aquí en el gabinete de la ministra de Educación y por supuesto recibió algún que otro obsequio a Arlan Fick y luego ya se retiró alrededor de las 12 del mediodía con destino a su ciudad natal, Paso Tuyá en Concepción.
Y por supuesto, Arlan Fick, reiteramos, se está por cumplir nada más, prácticamente quedan 2 días para cumplirse 1 año de que fue liberado precisamente en el día de Navidad. Con esta información aquí desde el MEC volvemos a estudios. Muy bien, Sergio.